Buenos días. El objetivo de esta clase barra video es ver cómo trabajar con modelos de regresión logística y más en general ya lo que son modelos lineales generalizados con la librería Bambi y en Python, que es lo que venimos haciendo hasta ahora. Van a ver que el formato con el que se trabaja es exactamente igual que para los modelos de regresión lineal y para los modelos de ajuste de función de distribución. Lo único que cambia es cuál es el modelo de generación de datos y por lo tanto cuál es la función de verosimilitud con la que estoy trabajando a la hora de encontrar los parámetros del modelo. Entonces, van a ver que más allá de eso, las funciones con las que trabajamos, la forma de analizar las cosas en base a simulaciones es siempre igual. Lo único que va a cambiar es alguna que otra cosita en el código para indicarle lo que queremos hacer. Entonces, vamos a empezar planteando un problema que es detectar la presencia de escoria en nuestra dosificación de hormigón, ¿sí? Entonces, yo tengo hormigones, un dataset de hormigones. Mi pregunta es, ¿yo puedo identificar si tiene escoria o no en función de sus otras variables predictoras? Bueno, eso es lo que vamos a intentar responder con algún modelo. ¿Qué tenemos? Tenemos 103 muestras de hormigones, el mismo dataset con el que venimos trabajando, y tenemos distintos tipos de datos. En este caso, vamos a concentrarnos en un par, ¿sí? Vamos a trabajar con la relación agua-cemento, la relación agua-material cementicio. Vamos a trabajar con la resistencia a compresión del hormigón a 28 días. Y vamos a trabajar con el nivel de asentamiento de la mezcla. Todo eso para poder responder, bueno, en base a esos datos, podés decirme si tiene escoria o no tiene escoria. ¿Sí? Eso es lo que vamos a intentar hacer. Un pequeño análisis exploratorio de datos muy sencillo, como el que, mucho más reducido que el que vienen trabajando ustedes en otros trabajos prácticos y en su trabajo integrador. ¿Qué es lo que queremos hacer a la hora en un modelo de clasificación? Nosotros tenemos datos sin escoria en azul, datos con escoria en naranja. Y nosotros queremos encontrar variables predictoras que separen el mundo de la escoria de la no escoria. Entonces uno puede, con estos gráficos, empezar a ver, bueno, qué predictores me separan el mundo de la escoria de la no escoria. Entonces uno podría decir, bueno, si yo miro la resistencia a compresión y la reacción agua-cemento, parece separar dentro de todo lo azul de lo naranja. Así pueden más o menos visualizar en un este, análisis exploratorio qué parámetros pueden llegar a ser útiles para lo que queremos hacer. Entonces nos da la sensación de que la relación agua-cemento y la resistencia de compresión podría ser de interés. No significa que el asentamiento no, ¿sí? Vamos a dejar que el modelo nos diga eso, pero para tener una primera pista. También, otra pista. Esa curva que parece separar los puntos rojos de los azules es curva, no es una recta. Entonces ya sabemos alguna idea de cómo tiene que ser el modelo. La curva de separación tiene que ser curva y la relación agua-cemento y la resistencia de compresión parecen ser las dos variables más importantes. No significa que las otras no, vamos a incluirlas por las dudas. Entonces ahora hay que empezar a armar modelos y vamos a ver qué es lo único distinto a la hora de construir un modelo de regresión logística. Vamos a armar tres modelos simplemente como para ver cómo influye nuestra construcción de modelo en la respuesta, pero no más que eso. Entonces empecemos con un modelo simple con todas las variables.
Siempre cuando arrancamos decimos, bueno, armo el modelo más fácil que se me ocurre con todas las variables y de ahí, con distintos análisis, voy sacando, poniendo, generando, cambiando, transformando las variables, etcétera. Entonces, ¿qué modelo queremos construir? Primero, el modelo de regresión logística es un modelo binario. La función de distribución asociada a un modelo binario es un modelo de Bernoulli. ¿Sí? Bernoulli devuelve unos y ceros, éxito o fracaso. Y su parámetro es P, la probabilidad de éxito o fracaso. En nuestro caso es la probabilidad de que haya escoria. Entonces, modelo de Bernoulli la pr- definido por la probabilidad de que haya escoria P. Bueno, con, esto es un modelo de regresión. ¿Por qué? Porque esa probabilidad de que haya escoria es una función de predictores. Ya vieron en la teórica que P es un número entre 0 y 1. Entonces voy a generar una transformación tal de convertir una recta que va de menos infinito a infinito a un número que vaya entre 0 y 1. Eso lo logra la función logit. Entonces, la ecuación para la probabilidad es que el logit de la probabilidad de escoria es una recta. Una ordenada al origen, el efecto de la relación agua-cemento, el efecto de la relación de la resistencia-compresión y el efecto del asentamiento. Voy a dejar que Bambi defina las distribuciones a priori para la ordenada al origen y todas las pendientes dentro del log ITP. ¿Cómo cargo este modelo en Bambi? Bueno, igual que siempre, ¿sí? bmw.model. ¿Qué queremos predecir? Nosotros queremos predecir escoria. Escoria que es true o false, ¿sí? 0 o 1. ¿Hay o no hay? La expresión de, bueno, qué cosas entran en juego a la hora de predecir P, ¿sí? Estoy escribiendo la fórmula, que es la fórmula para nuestro parámetro principal, que es P. En este caso, el logit de P. Noten que estamos escalando las variables continuas. Todas las variables están siendo escaladas con la expresión scale. ¿Por qué? Porque la relación agua-cemento es un número entre 0 y 1, mientras que la resistencia a compresión, si está en megapascales, vale 40, 50 megapascales, y el asentamiento, si está en centímetros, vale 14, no sé, algunos centímetros. Entonces, para no trabajar con magnitudes tan dispares que trae problemas numéricos, lo más correcto es escalar los predictores, que es restarle el valor medio y dividir por el desvío estándar de los datos. Bambi hace todo ese proceso de escalar por nosotros si ustedes escriben scale. El dataset con el que estamos trabajando, que es de F hormigón, y para indicar que este es un modelo logístico, lo único que hay que hacer es indicar que la familia es Bernoulli. Como pequeño comentario, si ustedes buscan en la librería Bambi, en la documentación van a ver que el link por default para un modelo de Bernoulli es el login. ¿Qué es lo que queremos? Y como el default es el logit y nosotros estamos definiendo la expresión de la recta para el logitp, no hace falta aclarar. Pero tengan en cuenta esas cosas, pues si ustedes usan otro tipo de modelo generalizado, chequen por las dudas qué transformación por default usa y si no les gusta, cámbienla, pero sepan cuál es. Este formato de escritura, tanto el de código como el hecho a mano, es algo que ustedes debieran practicar y saber hacer, particularmente para modelos más difíciles que una recta. Pero una vez que llegan hasta acá, el proceso es el mismo de siempre. Punto fit, que generaba las simulaciones de la distribución posterior,
Y ustedes con plot trace podían chequear que las cadenas hayan convergido con az.summary. Tenían un resumen de la inferencia y con RHat podían analizar también la convergencia de las cadenas. Fíjense que todo esto es exactamente lo mismo, no importa qué tipo de modelo estoy analizando, las funciones que uso y lo que tengo que mirar es siempre lo mismo. Punto fit, punto plot trace, punto summary, ver que las cadenas converjan, etc. ¿Y cómo grafico qué me devuelve el modelo? Con Interpret Plot Predictions, ¿sí? En este tipo de modelos es muy difícil entender rápidamente cómo funciona mi modelo solo viendo los parámetros, ¿sí? Los parámetros no me dan tanta información, al menos rápida y visual, de cómo funciona, porque no estoy dibujando una recta. Entonces, Interpret Predictions es muy útil para ver cómo funciona nuestra función. Fíjense que la forma de escribirlo es exactamente igual que para el modelo de regresión lineal. Plot Predictions, el modelo, el resultado de la inferencia y mis condiciones. Yo entonces quiero graficar agua-cemento entre 0,1 y 1, 91 datos entre 0,1 y 1. Resistencia de la compresión, quiero graficar tres opciones, cuando es 30, cuando es 40 y cuando es 50 megapascal. Y también tres gráficos para tres posibles valores para el asentamiento, 5, 15, 25. Automáticamente, Bambi agarra todo eso y dibuja esto de aquí, ¿sí? Me hace tres gráficos por cada valor de asentamiento. El gráfico para asentamiento 5, el gráfico para asentamiento 15 y el gráfico para asentamiento 25 que le estoy pidiendo. Y en cada uno de esos gráficos me muestra tres curvas. La curva para resistencia de hormigón 30 en azul, la curva para resistencia de hormigón 40 en amarillo y la curva para resistencia de compresión 50 en verde. ¿Y por qué son curvas? Porque la probabilidad de que haya escoria depende de la relación agua-cemento, que nosotros la estamos analizando entre 0,1 y 1. Bueno, entonces fíjense lo potente que es esta función que me permite hacer muchísimas combinaciones de parámetros en un problema de múltiples variables y generar así gráficos con muchas combinaciones posibles de variables. Les recomiendo que practiquen con esta función, que vean cuántas más cosas tiene disponibles en los ejemplos de la documentación y hablando con nosotros si tienen más variables que lo que estamos mostrando acá o si quieren hacer algo particular, hablen con nosotros para ver cómo trabajar a través de esta función. Pero fíjense que realmente es muy poderoso a la hora de graficar. ¿Qué notamos rápidamente en este gráfico? ¿Sí? Por un lado, tenemos lo que ya sabíamos de la teórica, la regresión logística es una S, ¿sí? Una S que puede ser así o al revés, pero una S al fin con la variable continua, en este caso relación agua-cemento. ¿Y qué hacen nuestras otras componentes? Si ustedes miran el efecto, por ejemplo, de la resistencia a compresión, acá está resistencia a compresión 30, acá 40, acá 50, lo que tenemos es un corrimiento, si quieren hacia la izquierda, un corrimiento hacia la izquierda de la curva. La curva es la misma, pero se genera un corrimiento con la resistencia de la compresión. Misma curva S, corrida en horizontal. Eso es lo que hace el modelo, entre comillas, lineal a la hora de devolver probabilidades. Para que tengan una idea de qué generan otros efectos a la hora de el resultado, así piensan si tiene sentido o no proponerlo en su problema particular, vamos a ver qué ocurre con una interacción, ¿sí? Acá estamos haciendo básicamente el mismo modelo, pero estamos incluyendo una interacción entre la relación agua-cemento y la resistencia a compresión.
Entonces agregamos un nuevo parámetro más para esa interacción. Fíjense que es la interacción entre dos variables continuas, ¿sí? Es el producto de dos variables continuas. ¿Cómo incluyo ese modelo? Con el asterisco, ¿sí? El asterisco de producto. El asterisco de producto implica una interacción total. Si esto lo pueden, es una forma resumida de escribir agua sobre cemento más compresión más la interacción del agua cemento con la compresión. Si ustedes quieren incluir todas esas opciones y los quieren escribir en forma más compacta, pueden usar el asterisco. Si no, la interacción por sí sola, recuerden que es con el dos puntos. Bueno, acá qué hay que hacer, lo mismo de siempre. El model con este cambio en la fórmula, punto fit, plot trace, chequear, lo mismo de siempre. Y ahí tenemos los resultados, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que genera una interacción de relación agua-cemento con resistencia a compresión? Bueno, cuando genero una interacción, lo que estoy haciendo es que en vez de que la resistencia a la compresión traslade las S y sean todas las S iguales, lo que hace es ir cambiando la forma de las S. ¿Sí? Si ya la curva de probabilidad ya no son la misma forma corrida, sino que la forma va cambiando en función de la relación de la compresión. ¿Por qué? Porque está interactuando el agua sobre cemento con la resistencia de compresión. Entonces, este es el resultado visual de qué ocurre con una interacción. Ya no estoy solamente corriendo la curva, sino que la estoy cambiando la forma en esa combinación de variables. Si tiene sentido para este problema o no, es otra cosa a discutir después. Es simplemente para que tengan la herramienta y entiendan qué es lo que está pasando. Si se acuerdan, en un modelo de regresión lineal normal, la interacción era cambiar la pendiente. Bueno, cambiar la pendiente es cambiar la forma de la curva. Y cambiar la ordenada al origen es correr hacia la izquierda la curva o hacia la derecha la curva. Bien, entonces, modelo con interacción. Y simplemente para que lo tengan, un modelo con transformaciones. No tiene nada nuevo, simplemente voy a usar los logaritmos de reacción agua-cemento y resistencia de compresión. ¿Por qué? Si ustedes se acuerdan de la clase teórica, el logit TP me indica la curva de, por yo llamarlo la curva de decisión o las curvas de nivel de probabilidad. Entonces, si yo pongo logit de P 0,5 o que P valga 0,5, 50%, eso es un logit de 1, si no me equivoco. Y entonces, logit de 0, perdón. ¿Sí? Una probabilidad de 0,5 es un logit que vale 0. Y entonces, ustedes pueden graficar, bueno, ¿cuándo vale 0 la probabilidad? Y la probabilidad vale, ¿cuándo vale 0 el logit de P? Que es cuando la probabilidad vale 0,5. Y si yo armé una función curva, pues estos son logaritmos, entonces esa curva de nivel, vamos a hacerlo en azul, la curva de nivel logit de P igual a 0, que es lo mismo que decir P igual a 0,5, va a tener forma curva. Y entonces, como yo vine a ese exploratorio que esperaba alguna forma curva, propuse una transformación para hacerlo curvo. ¿Podría haber sido una parábola? ¿Podría haber sido una cúbica? Sí. Esta es una opción simplemente para que vean, primero, por qué lo planteé y por otro lado, en qué resulta, ¿sí? Recuerden que la forma que le dan al logit de P es, en cierta manera, la forma que le dan a esta curva de decisión, la curva que separa los puntos. ¿Cómo cargo este modelo? Igual que siempre, ¿sí? Si ustedes escriben logaritmo de la variable,
Bambi automáticamente le calcula el logaritmo por ustedes, no tienen que transformar el data frame, no tienen que hacer nada. Y nada le impide escalar eso. Una vez que hicieron eso, punto .fit, punto .plot trace, interpretar predictions, todo lo mismo de siempre. Lo mismo que para un modelo normal. Que cambió la forma de la S, ¿sí? Pero fíjese, al no haber interacciones, las curvas son todas iguales, simplemente corridas en función de la resistencia de compresión y corridas también en función del asentamiento. Entonces, todo eso es exactamente lo mismo. Bueno, simplemente para repasar lo de la clase anterior práctica, tengo tres modelos, hay que seleccionar el mejor. Darse cuenta qué curva es la que mejor ajusta, fácil no es porque nuestros datos, si recuerdan, valen o cero o uno. Entonces, decir qué modelo ajusta mejor, visualmente es muy difícil. Pero entonces lo que tenemos como herramienta es, bueno, la capacidad predictiva. ¿Cuál es la probabilidad de ver los datos? Entonces, ¿qué vamos a usar? Lo mismo que vimos en la clase anterior. ¿Sí? Calculamos la log verosimilitud con la función compute log likelihood y con arbis.compare a z.compare podemos estimar la capacidad predictiva para datos que no usé al modelar de los distintos modelos. Y si se fijan, resulta que el modelo ganador es el 3 por sobre el 2 y el 1 en forma significativa, ¿sí? Si recuerdan, el triángulo es la diferencia en capacidad predictiva respecto del mejor modelo y la línea gris es su error, el desvío estándar en esa estimación. Como el intervalo de confianza de esa diferencia no cruza al mejor modelo, puedo decir que es significativamente mejor el modelo 3 que el modelo 2. Un mínimo comentario, el modelo 3B es el modelo 3 pero sin el asentamiento. Es decir, eliminé como predictor del asentamiento porque no estaba aportando información. Bueno, todo ya está. Este proceso es el mismo del video pasado, se los dejo ahí para que lo vean el de la vez anterior. Y veamos qué puedo hacer con este modelo una vez que lo termine. ¿Qué me devuelve? Entendamos qué nos devuelve. Bueno, veamos. Queremos predecir. Podemos predecir parámetros o predecir simulaciones. Para empezar, vamos a predecir, a simular parámetros, ¿sí? Porque a fin de cuentas, en un modelo logístico, a mí lo que me interesa es no predecir datos puntuales de escoria o no escoria, sino que me interesa predecir cuál es la probabilidad de que haya escoria. Y eso es el parámetro del modelo. Entonces, vamos a predecir probabilidad de escoria para dos casos. Dos hormigones de 40 megapascales de resistencia, uno con relación agua-cemento 0,4, otro con relación agua-cemento 0,5. ¿Cómo hacemos esto? La función .predict, la misma de siempre. Entonces, el modelo ganador .predict, el resultado de la inferencia, y acá aclaramos response params. Esto quiere decir que va a simular solamente valores de los parámetros del modelo. En este caso, la probabilidad, porque lo que estamos ajustando en este caso es la probabilidad. No me va a devolver simulaciones de I. No me va a devolver hubo escoria, no hubo escoria, hubo escoria, no hubo escoria. Me va a devolver la distribución posterior de la probabilidad de que haya escoria para cada hormigón. Lo hacemos para nuestro nuevo data frame y le ponemos inPlace false porque lo queremos guardar en una variable separada. Esto es lo mismo de videos anteriores. Vean que es igual de aplicable para un modelo logístico y para cualquier otro modelo generalizado que se les ocurra.
Bueno, y aquí tienen el resultado, ¿sí? Plot posterior, recuerda, me permite graficar distribuciones. Y entonces grafico las distribuciones de la probabilidad de que haya escoria, de P. Y pongo como referencia el 50%. Entonces, fíjense, el hormigón 1, que tenía resistencia a 40 megapascales y reacción a aguasamiento 0,4, tiene una probabilidad de tener escoria entre 60 y 82% con un 94% de confianza. Y el hormigón con resistencia a 40 megapascales y agua cemento 0,5 tiene una probabilidad de tener escoria que va entre el 10 y el 47%. Entonces, tomemos el valor medio, ¿sí? El primer hormigón tiene un 72% de tener escoria y el segundo hormigón tiene un 29% de tener escoria. Un dato que no es menor y tienen que tener en cuenta es que lo que me devuelve es probabilidad, ¿sí? No me dice si hay escoria o no hay escoria, me dice la probabilidad de que haya escoria. Entonces después ustedes tomarán la decisión ingenieril de la decisión con la que responden, ¿sí? Si yo te digo tenés un 10% de probabilidad de tener cáncer, bueno, ¿qué hago? ¿Le aplico un tratamiento como si lo tuviese o no lo trato? Bueno, esto es lo mismo. Entonces entiendan que lo que devuelve es probabilidad y después ustedes toman decisiones. ¿Cuál es la forma más habitual de tomar una decisión? 50%. ¿Sí? Si la probabilidad está por debajo del 50%, asumo que no. Si está por arriba, asumo que sí. No necesariamente es la solución correcta o la más adecuada separar la decisión el 50%. A veces conviene otra cosa en función de mi respuesta ante el error. Ante un falso positivo y ante un falso negativo, capaz el costo de contestarlo mal es distinto, entonces corro mi línea de decisión para la derecha o para la izquierda. Ténganlo en cuenta, particularmente en su trabajo, si tienen un problema que es más sensible a errores de tipo 1 que errores de tipo 2. Pero bueno, lo importante acá es que devuelve simulaciones de P y puedo graficar la distribución posterior de P para cada dato nuevo que quiero analizar. Y con esto tomaré decisiones. Lo otro que vamos a cerrar rápidamente es, bueno, yo elegí el mejor modelo en función de capacidad predictiva, pero nunca hablé de qué tan bueno es el modelo. ¿Sí? Comparé modelos entre sí, pero no vi el modelo internamente el mío. Vamos a ver entonces rápidamente dos herramientas para analizar internamente si el modelo es razonable o no es razonable. Entonces, lo primero es construir la matriz de confusión. Una matriz de confusión es simplemente una tablita que me muestra cuántos datos eran de categoría 1 y yo predije que era 1, cuántos eran de categoría 1 y predije que eran 0, cuántos eran de categoría 0 y predije que eran 1, cuántos eran 0 y predije 0. ¿Sí? ¿Cuántas veces le invoco en forma positiva y negativa y cuántas veces le erro en forma positiva y negativa? Yo les dejo el código aquí y está en el Google Colab asociado para que ustedes copien y reemplacen en sus ejercicios particulares. Pero ¿qué es lo que estoy haciendo? Primero, genero simulaciones de escoria no escoria de mi modelo. Y para eso, en vez de usar response params, uso response. Entonces me devuelve valores de I, valores de categoría. Ponele, si tengo para un hormigón 3000 simulaciones, en 2500 da que hay escoria, en 500 da que no, ¿sí? Porque hay incertidumbre. Como criterio de decisión, adopté que voy a tomar como resultado la posterior predictiva, es decir, la categoría que más ocurre. Entonces, si 2500 veces predijo que hay escoria y 500 que no, mi decisión es que ahí hay escoria. ¿Sí? Bueno, y eso lo tengo que comparar contra el valor real. ¿Sí? Yo tengo el resultado de si tiene escoria o no ese hormigón. Entonces tengo un valor predicho, IPPS, y tengo un valor real, ITRU, para cada hormigón. Y después, con la función crosstab de pandas, puedo generar la matriz de confusión, comparando ambos
vectores. El resultado de todo eso es esta tablita que tenemos acá. 73 veces había escoria y lo predije bien. 4 veces había escoria y lo predije mal. 14 veces no había escoria y lo predije bien. 12 veces no había escoria y predije mal. Uno mira esto rápidamente, lo ideal sería que no haya nada por fuera de la diagonal. Eso sería el modelo ideal o el modelo perfecto, cosa que no existe. Entonces, con esto ya tengo una primera idea de cómo está funcionando mi modelo. En particular, en la diagonal tengo la mayoría de los datos, así que en general predigo bien. Otra cosa que noto es que la mayoría de los datos tienen escoria, ¿sí? Es decir, yo tengo 77 datos con escoria y 26 datos sin escoria. ¿Esto qué hace? Hace que mi modelo tienda a predecir que siempre hay escoria. Le conviene. Y es más, si se fijan, el error que cometo cuando hay escoria es muy chico. 73 de 77 contesto bien. Pero cuando no hay escoria, de 26, solo 14 respondo bien. Esto es un tema del desbalance del dataset. Tengo muchísimos más datos con escoria que sin escoria. Al modelo le conviene responder que hay escoria. ¿Cómo se corrige eso, por así decir? Lo que está en esta nota, ¿sí? Yo adopté probabilidad mayor a 50 como toma de decisión. Si yo veo este tipo de problemas, tal vez me convenga usar un criterio de decisión más corrido del 50%, porque ya de por sí la mayoría de los datos tienen escoria. Entonces, capaz podría correr este, ese criterio de decisión. Eso implica tener mayores errores aquí, pero menores errores en el sector sin escoria. Entonces, es una decisión y es un balance entre errores tipo 1 y tipo 2. ¿Cómo puedo cuantificar estos números? Tenemos ciertas métricas que nos permiten ver lo que acabamos de hablar. Tenemos la precisión, que es cuántas veces le invoco a la categoría en general. La sensibilidad, que es qué también encuentro casos positivos. Y la especificidad, que es qué también encuentro casos negativos. Les dejamos el código escrito a ustedes para que vean cómo se calcula. Fíjense que lo importante es primero definir falsos positivos, negativos y verdaderos positivos y negativos, que es simplemente chequear cuántas veces le invoqué al resultado, cuántas veces no le invoqué, dado que era cierto, dado que era falso. Es un problema de probabilidad puro y duro. Bueno, entonces acá ven que llegamos a las mismas conclusiones que antes, pero ahora con números. En el 85% de los casos predigo bien. En el 95% de los casos logro detectar que hay escoria. Entonces, si hay escoria, tengo un 95% de chances de encontrarla. Pero la especificidad es del 54%. Es decir, que si no hay escoria, solo tengo un 54% de chances de descartar que haya escoria. Todo modelo o todo criterio de decisión es un tira y afloje entre estas dos variables, ¿sí? Este es un modelo que tiende a tener error de tipo error a la hora de detectar negativos. Si yo le tengo miedo a pifiar y los falsos positivos no son tan graves, pero los falsos negativos son muy graves, este es un muy buen modelo, ¿sí? Tengo muy pocos falsos negativos y los falsos positivos es algo con los que puedo convivir. En otro tipo de problemas, tal vez el orden se invierta y los falsos negativos los falsos positivos sean muy graves. Entonces buscaría un criterio de decisión que vaya hacia el otro lado. Pero bueno, de esta manera se calculan estos números específicos para una regresión logística o para una categórica también funciona, ¿sí? Para una regresión categórica que hay más de dos categorías, esto también funciona, pero se hace de a una categoría por vez. Si tengo rojo, verde y blanco, lo haré precisión para el rojo, precisión para el blanco, precisión para el verde.
Pero bueno, es un video corto simplemente para que vean que las funciones en sí con las que trabajamos son siempre las mismas, solo que lo que devuelve el modelo es un poco distinto por el solo hecho de que el modelo que estoy armando es distinto. Si yo entiendo qué es lo que quiero armar, después el proceso es siempre el mismo. Como material adicional, el mismo de siempre, está subido este Google Colab al campus y recomiendo fuertemente que miren en la galería de ejemplos de Bambi los ejemplos que tiene de regresión categórica, de regresión logística, etcétera, para ver particularidades de tipos de modelos y de tipo de modelo de generación de datos y funciones de verosimilitud a la hora de armar un modelo y entender qué me devuelve.